El escalofriante encuentro del policial con el siniestro lobisombre del sitio. Parte 1. La noche caía sobre el barrio como una manta oscura, pesada y amenazante. Javier Cruz, oficial de policía de 35 años, sintió el nudo en su estómago aferrarse con cada paso que daba hacia la puerta. Aquella no era una noche cualquiera. Las desapariciones recientes de jóvenes en el barrio mantenían a todos en vilo. Su corazón latía con fuerza, preocupado por María y los pequeños, que dormían en su precaria vivienda. Pero el deber llamaba, y eso era más fuerte que cualquier miedo. Mientras caminaba, la niebla se deslizaba por las calles como un fantasma, envolviéndolo en un silencio inquietante. Una farola titilaba, ofreciendo una luz tenue y parpadeante que apenas alejaba las sombras. El viejo murmullo del lobisombre resonaba en su cabeza, un eco de leyendas que advertían sobre la criatura que acechaba entre las calles. La advertencia del anciano vendedor de flores lo retumbaba en sus oídos. No le des la espalda a la oscuridad. Pero Javier era un hombre de razón. Pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños y se lanzó a su ronda. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Sus pasos resonaban en el pavimento y cada ruido, cada crujido de ramas lo hacía saltar. La niebla se espesaba, creando figuras confusas que danzaban a su alrededor. En esos momentos no sabía si el sonido a su espalda era el viento o algún ser que lo seguía. La adrenalina lo invadía, el instinto de supervivencia apremiándole a reaccionar. De repente, el radio de su patrulla sonó, instándolo a atender un llamado urgente sobre un avistamiento extraño en una calle desierta. Con el corazón encogido, tomó una decisión: debía investigar. Al acercarse al lugar señalado, el aire se tornó helado. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio aliento. Un escalofrío recorrió su espalda. Javier se adentró en la oscuridad, sintiéndose cada vez más vulnerable. En ese instante, escuchó el crujido de algo detrás de él. Giró en redondo, pero no había nada. La inquietud crecía en su interior, y una imagen comenzó a formarse en su mente. La figura de un hombre alto, piel grisácea y ojos rojos como brasas. Un grito desgarrador resonó en la distancia, una súplica aterradora que lo sacó de su aturdimiento. Su pulmón se apretó, no podía ignorar lo que estaba sintiendo. La posibilidad de que su familia fuera la próxima víctima lo atravesó como un frío punzante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón acelerado, Javier se detuvo. La figura imponente se hizo más cercana, un oscuro contorno que se movía con un sigilo aterrador. La criatura parecía latir en la oscuridad, y un aliento helado le susurraba acercándose. Todo su entrenamiento policial se desvaneció, reemplazado por una desesperación pura. La idea de que solo podía haber un desenlace lo paralizaba. Aún así, no podía darse la vuelta. Sabía que el lobisombre no solo representaba un monstruo de leyenda, sino que también simbolizaba el terror que acechaba en cada rincón de su comunidad. La pregunta latía en su mente: ¿podría enfrentarse a la oscuridad misma para proteger a su familia o se convertiría en una de las próximas víctimas del lobisombre? El silencio que lo envolvía fue interrumpido por un nuevo grito. ¿Qué haría? La niebla seguía espesándose a su alrededor mientras Javier se debatía entre la valentía y el pánico. Cada grito desgarrador que resonaba en la oscuridad lo empujaba hacia adelante, pero su cuerpo se negaba a moverse. La figura oscura parecía estar más cerca, el resplandor de sus ojos rojos brillando como carbones ardientes en la noche.
El olor metálico de la sangre lo envolvía, intensificando su terror. Un roce suave contra su pecho lo hizo retroceder, y un grito escapó de sus labios. Giró bruscamente, pero solo encontró la soledad de la oscuridad. Confundido, respiró hondo intentando calmarse. Ahora debía actuar. La criatura había hecho su aparición, y no había más tiempo que perder. Decidió levantar su radio, su mano temblando al presionar el botón. «Control, aquí Javier, necesito apoyo en zona sitio, posible avistamiento del lobisombre». La estática respondió con un silencio desconcertante. Nadie contestó. Javier apretó los dientes. Tenía que confiar en sí mismo. Esta no era la primera vez que enfrentaba situaciones peligrosas, aunque nunca había tratado con un mito hecho realidad. Con pasos lentos y calculados, comenzó a avanzar, su mano descansando sobre la empuñadura de su arma. De pronto, un grito más cercano reverberó en la noche, un eco de desesperación que heló su sangre. Las palabras de su esposa le retumbaban en la mente. «Siempre vuelve a casa, Javier, promételo». No podía dejar que esa promesa se rompiera. Ella y los niños eran su razón de vivir. Con una determinación renovada, aún tembloroso, Javier se adentró aún más en la neblina. A cada instante, su corazón latía con más fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Podía sentir que el lobisombre estaba cerca. Su presencia era innegable en el aire pesado y viciado de terror. Se detuvo cuando oyó un arrastre. Algo se movía entre las sombras. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando. No hubo respuesta. En cambio, el silencio se tornó más opresivo, como si el mismo mundo esperara lo inevitable. La tensión lo envolvía, sus instintos le decían que su vida pendía de un hilo. De repente, un rasguño sonó a su izquierda. Javier giró rápidamente, su pistola lista, y ante él apareció la criatura. Era enorme, su cuerpo musculoso cubierto de pelos grises y desordenados, sus ojos, dos antorchas en medio de la penumbra, antes cálidos, ahora eran fríos como el acero. El lobisomben lo miró fijamente, sus dientes afilados brillaban al reflejar la escasa luz de la farola. Javier sintió que el aire se le atrofiaba en los pulmones. Estaba atrapado en un momento que parecía eterno. Su mente fue un torbellino de pensamientos. ¿Qué haría ahora? Un gesto del lobisomben, rasguñando el suelo con sus garras, le envió un escalofrío por la espalda. «¡Aléjate!», gritó, apuntando su arma. Pero la criatura no parecía asustarse. En cambio, avanzó un paso, y con un rugido aterrador que reverberó por toda la calle, la tierra tembló bajo sus patas. Javier disparó. Un estruendo resonó en la noche, un fogonazo de luz iluminó momentáneamente la oscuridad. Pero en el mismo instante en que el eco del disparo se desvaneció, otra figura emergió detrás del lobisomben. Javier nunca hubiera imaginado lo que estaba por ver. Su corazón casi se detuvo al reconocerla. La figura era una mujer de cabello negro y ojos llenos de tristeza. Alzó la mano, como si intentara proteger al monstruo de su balazo. «¡No, no, no!», gritó Javier, la desesperación cargando su voz. «¡Es mi hermano!», exclamó ella, justo antes de que la niebla lo tragara todo. ¿Qué significaba eso? ¿El lobisomben tenía familia? La oscuridad se cerraba sobre Javier mientras él retrocedía. El terror se adueñaba de su ser. Preguntas y pánico lo invadían. ¿Qué haría ahora que la leyenda tenía un rostro humano? ¿Era posible que todo fuera una trampa? La niebla se espesó nuevamente, y de pronto lo entendió. La sombra del lobisomben no era el único terror que debía enfrentar. La noche apenas comenzaba. Javier podía sentir que su corazón latía como un tambor de guerra, mientras el silencio se extendía a su alrededor. Había disparado, y ese eco resonaba en su mente como un recordatorio del peligro que lo acechaba. La figura de la mujer se desvanecía ante sus ojos confusos, engullida por la maldita niebla. Una idea aterradora se incubaba en su mente. ¿Era posible que él no estuviera en esta lucha solo? Giró hacia el lobisomben, que aún permanecía allí, inmóvil. Sus ojos ardían en la penumbra como dos llamas casi vivas.
Sin embargo, su apariencia amenazante contrastaba con la protección que aparentemente ofrecía aquella mujer. ¿Quién era ella y qué significado tenía esa conexión? ¿Qué quieres?, preguntó Javier, su voz temblando. La criatura no respondió. Aún así, entendía que había más en juego de lo que podía ver. Retrocedió lentamente. Una parte de él sabía que debía huir, pero la otra quería entender. La historia que se ocultaba detrás de esa bestia era más compleja de lo que parecía. La niebla continuaba cerrándose, y tuvo que forzar sus ojos para ver más allá. Algo se movía a lo lejos, pero esta vez no se trataba del lobisomen. Lo que emergía eran más sombras. 3 figuras se acercaban, envolviéndose en la espesa cortina gris, arrastrando consigo la sensación de muerte. «¡Control! ¡Contesta!», gritó Javier, el pánico calando cada palabra. Pero solo el eco de su grito le respondió, conservando el silencio como un cómplice. Mientras las sombras avanzaban, Javier sintió cómo un frío helado le recorría la espalda. Eran hombres, pero no había humanidad en sus miradas. Eran los aldeanos perdidos. Algunos contaban cuentos sobre sus transformaciones. La niebla había reclamado sus almas y los había convertido en espectros de lo que alguna vez fueron. «¿Qué hacen aquí? ¡Quiero saberlo!», exigió Javier, saltando hacia ellos, su pistola lista. Sin embargo, lo único que pudo hacer fue observar cómo avanzaban lentamente, arrastrando sus pies como si el suelo les pesara. Un eco de risas desgarradoras resonó a su alrededor, burlándose de su miedo. Las palabras de advertencia de la leyenda retumbaban en su mente. El lobisomen no es solo la bestia, es el guardián de aquellos que han caído. Una familia rota. Cada sílaba de aquel mito se arremolinaba en su mente, endulzando la desesperación con una realidad que no quería aceptar. Las sombras se acercaban más. Javier apretó los dientes, preparándose para el combate. La criatura detrás de él permanecía quieta, como si esperara que los espectros se acercaran lo suficiente. ¿Era verdad? ¿Estaba la bestia protegiendo a su hermano como había dicho esa mujer? Justo cuando estaba a punto de hacer una elección, el aire a su alrededor se volvió combustible, una presión inminente que lo aprisionaba. Una de las sombras se acercó, revelando su rostro. Era un antiguo amigo de Javier, un hombre que había desaparecido hacía años. La piel pálida, los ojos amarillos y su sonrisa desmenuzada por el dolor. «Es tu culpa, Javier, tú lo hiciste», susurró, y su voz sonó como el lamento de una vida arrebatada. Javier retrocedió, horrorizado. «¡No, no soy culpable!», gritó, el terror inundándolo mientras más recuerdos se desbordaban en su mente. ¿Qué errores había cometido que lo ataban a este mal? Mientras las sombras comenzaban a rodearlo, sintió que el mundo se desvanecía. La culpa, el miedo, el horror, todos se unían en un torbellino incontrolable. En ese instante entendió que había algo mucho más oscuro que la leyenda del lobisomen. Debía enfrentarse a su propio pasado. La niebla se dividió abruptamente, y en medio de su tormento interior, la figura de la mujer apareció de nuevo, pero ahora tras ella, los ojos del lobisomen brillaban con una intensidad siniestra, como si esperaran su juicio. ¿Qué haría Javier? La desesperación lo empezaba a consumir. ¿Podría encontrar la redención antes de que la bestia cobrara su precio? La respuesta congeló su aliento, y ella estuvo a punto de liberarle otro secreto. La figura de la mujer se acercó a Javier, sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y temor. «No estás solo, Javier, nunca lo has estado», dijo, su voz temblorosa como el viento. Viento que agitaba la niebla. Pero, ¿cómo podía confiar en ella? Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada, el aire cargado de intensas emociones.
El lobisombre seguía allí, vigilante, y la risa de los aldeanos perdidos retumbaba como un tambor de guerra en su mente. La imagen de su amigo marchito permanecía en su cabeza, cada palabra un cuchillo afilado. Tú lo hiciste. Numb, su corazón aleteaba, un recordatorio cruel de un pasado que preferiría enterrar. ¿Qué me ocultas?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer se detuvo, como si temiera el sonido de su propia voz al contestar. Tu culpa no es lo que parece. El lobisombre no es el enemigo, es un protector, respondió, comprometiendo su propia existencia al dar pie a esa revelación. Por un instante consideró esa idea, pero las imágenes de lo que había visto en la aldea pesaban como piedras en su pecho. Mientras tanto, las sombras seguían avanzando, sus rostros ya desvanecidos en la desesperación del tiempo. Uno de ellos se acercó más, la parte trasera de la boca desollada revelando una sonrisa siniestra. ¿Qué has traído para nosotros, Javier?, preguntó, burlón, su voz un eco de su antigua amistad. ¿Más dolor, redención o solo tu cobardía? Javier sintió un nudo en el estómago. Qué irónico era que aquellos que alguna vez consideró amigos ahora venían a reclamar su alma. «¡Aléjate de mí!», gritó, levantando la pistola en un intento de alejarlos. Pero el lobisombre se interpuso, como una montaña contra la tormenta, bloqueando el paso de los espectros. «La prueba no está aquí», rugió la criatura, su voz resonando en el aire como un trueno, mientras su cuerpo se erguía en defensa. Tu verdad está en la niebla, y solo tú puedes enfrentarte a ella. No huyas más. La presión que lo rodeaba se hacía más intensa, como si la niebla comenzara a fusionarse con su propio cuerpo. Javier podía sentir sus pulmones arder, un fuego que crecía dentro de él. La mujer dio un paso adelante, acercándose al lobisombre con una gracia inquietante. Tú eres el último en pie, Javier. Debes decidir, luchar o rendirte, instó. Las sombras comenzaron a murmurar, envolviendo sus palabras en un aire de amenaza. Decide, Javier, ¿serás un protector o seguirás siendo el culpable? El precio se pagará. Javier estaba atrapado en un mar de sentimientos contradictorios. ¿Dónde estaba el límite entre la culpa y la redención, entre la vida y la muerte? Así que, con toda la valentía que pudo reunir, se obligó a mirar a su amigo reclamador. Si soy culpable, si eso es cierto, entonces debo enfrentar las consecuencias. Estoy listo, dijo, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. En el instante que pronunció esas palabras, el cielo se oscureció, cubriendo la escena con una niebla aún más profunda. La figura de la mujer tembló, y el lobisombre dejó escapar un alarido que resonó en la penumbra. Las sombras podrían haber sonreído, pero Javier sintió que un destello de esperanza iluminaba su camino. Todo lo que eres, todo lo que has hecho, vuelve a ti, murmuró la mujer, sus ojos llenos de una determinación que parecía desafiar a la oscuridad. Pero antes de que pudiera procesar su significado, un grito desgarrador rompió el silencio. Una nueva figura emergía de la niebla, una presencia antigua y poderosa, llevando consigo un eco de recuerdos olvidados por los años. ¿Era esta la verdad que tanto temía? «Javier», llamaron las voces, resonando con fuerza. «Tu verdadero juicio está por comenzar». La niebla se apiñó en torno a él, y una ola de terror le atravesó el cuerpo. Lo que estaba a punto de ser revelado podría cambiar todo. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente había hecho? La respuesta, como una sombra más, permaneció en suspenso. La niebla comenzó a moverse de manera errática, retorciéndose como serpientes en medio de un baile sobrenatural. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba al tiempo que la nueva figura se hacía más clara. Era un hombre, pero su rostro era una máscara de horror. Su piel, pálida y desgastada como la luna llena, se iluminaba a medida que se acercaba. «Ricardo», murmuró Javier. Su voz se quebró al reconocer a su amigo fallecido, el cual había desaparecido en la misma aldea que ahora lo perseguía. Ricardo lo miraba con una mezcla de tristeza y furia, sus ojos vacíos como un pozo sin fondo. «¿Por qué me dejaste? Tú lo hiciste, Javier»,
La voz de Ricardo retumbaba en su cabeza, cada palabra marcando un eco en su memoria, cada reclamo un clavo en su ataúd emocional. La figura de Ricardo se detenía ante él, como si no existiera la niebla, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante fatídico. No, no fue así, suplicó Javier, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. No supe lo que estaba pasando, nunca creí que terminaría así. Siempre te escondiste tras tus miedos, Javier. Esa es tu verdadera condena. Las sombras alrededor de ellos comenzaban a encogerse, formando caras que susurraban en un idioma antiguo, burlándose de su sufrimiento. Era como si la niebla estuviera viva, alimentándose de sus más oscuros temores. El lobisombre, su imponente figura delineada contra la oscuridad, avanzó con paso firme. Tu pasado es un laberinto, Javier. Para salir, debes enfrentar cada uno de tus demonios. Mira lo que has creado. Javier sintió que su mente empezaba a colapsar, cada recuerdo una herida que no se cerraba. Tienes que ayudarme, dijo, mirando al lobisombre con desesperación. Eres un protector, ¿no? Soy lo que elegiste que fuera. Cada decisión lleva un precio. Debes aprender que la valentía no viene del deseo de luchar, sino del deseo de enmendar. El lobisombre giró su mirada hacia la figura de Ricardo, su presencia amenazante todavía palpable. ¿Enmendar? ¿Cómo?, preguntó Javier, sintiendo que su voz perdía fuerza ante la verdad que lo acechaba. Enfrenta lo que hiciste, Javier. La redención solo llega cuando miras a la culpa a los ojos, cuando aceptas que no puedes correr más. Las palabras resonaron en su pecho, como si un tambor marcara el ritmo de su condena. Ricardo se adelantó, su figura se oscurecía con cada paso que daba. ¿Tienes la fuerza para hacerlo? ¿Serás capaz de ver la verdad detrás de la niebla? ¿O seguirás siendo un fugitivo de tu propia mente? Javier, sintiendo la presión en su pecho aumentar, se dio cuenta de que debía afrontar sus peores recuerdos. Con cada latido, la niebla parecía apretujarlo, como si tratara de asfixiarlo, obligándolo a aceptar lo inaceptable. «Ya no quiero vivir en la culpa», gritó. «Quiero acabar con esto. Dime qué debo hacer». Su voz resonó en lo profundo de la niebla, un grito de desafío ante el terror que lo envolvía. El lobisombre se acercó, su figura cargada de poder. «Solo tú puedes deshacer el nudo que has creado. Transporta en tu alma la carga de tus decisiones, y la niebla se disipará». De pronto, todo se oscureció. Una sombra abrumadora cubrió su visión. El grito de Ricardo resonó en sus oídos, un eco que se repitió sin cesar. «¡No huyas, Javier!». Cuando su vista se aclaró, se encontró en el centro de la aldea. Los recuerdos flotaban a su alrededor como espectros. La angustia se intensificó. ¿Qué haría ahora que la neblina empezaba a desvanecerse y las caras de aquellos a quienes había perdido se acercaban? Entonces, una luz brillante surgió del suelo, iluminando un objeto que parecía arrastrar su historia. Era un viejo diario. Javier extendió su mano temblorosa hacia él. El momento decisivo se acercaba. El viento sopló con ferocidad. El susurro de las sombras se convirtió en un grito imborrable en su mente, haciendo eco de la verdad que aún no quería enfrentar. «¿Estás listo para lo que hay dentro de ti, Javier?», resonó la voz del lobisombre. Mientras abría el diario, una imagen horrible se dibujó en su mente. Algo que había olvidado, algo que nunca debió haber pasado. La niebla volvió a arremolinarse a su alrededor, y el horrible murmullo crecía, arrastrando sombras enfurecidas. En ese instante, Javier comprendió que había algo aún más oscuro que su culpa. Lo que su mente había tratado de olvidar lentamente se hacía presente, y debía enfrentarlo. La noche aún tenía secretos mortales que revelar. ¿Qué más podía esconder en esas páginas? ¿Sería su juicio la condena a una eternidad de sufrimiento o su oportunidad de redención? La respuesta acechaba en la penumbra, y una sensación de pánico le recorrió la columna vertebral. «Javier», las voces llamaban una y otra vez como un mantra abrumador. ¿Podrás soportarlo?
La niebla se cerró a su alrededor, y la verdad comenzó a salirse de control. Javier sintió un calor helado recorrer su cuerpo al levantar la tapa del diario. La página amarillenta, rasgada por los años, se abrió a una entrada específica que parecía estar marcada por una sombra. Las palabras saltaban a la vista, llenas de un dolor palpable. No puedo seguir ocultándolo. La culpa me consume, decía. La letra temblorosa resonaba no solo con remordimiento, sino con un terror que le hizo desear retroceder. Las figuras en la niebla giraban a su alrededor, sus rostros distorsionándose en una mezcla de angustia y rencor. Las voces se unieron en un grito, amplificando los latidos de su corazón. «¡Recuerda! ¡Recuerda lo que hiciste!», resonaban, un coro espectral que lo mantenía atrapado en la espiral de sus propias decisiones. El lobisombre observaba desde lejos, los ojos brillando con una intensidad amenazante. «No puedes ignorarlo. La niebla no se disipará hasta que enfrentes tu verdad, Javier», pronunció con voz profunda y grave, como si cada palabra estuviera sometida al peso de las montañas. Javier respiró hondo, se asomó a las memorias que comenzaban a brotar. Emerge un recuerdo vívido que le golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una noche como esta, con la luna bañando todo en un blanco fantasmal, y él, aún un niño, jugando en el campo. Se podía escuchar las risas de sus amigos, entre ellos Ricardo, antes de que todo cambiara. Un grito desgarrador cortó el aire frío. La imagen se tornó bruscamente en el recuerdo de un accidente, un maldito giro fatal, el eco de un crujido desgarrador que ahogó sus risas. «Javier, ¿qué hiciste?», resonó la voz de Ricardo en su mente una vez más, mezclándose con los lamentos de las figuras que lo rodeaban. «No, no puedo», murmuró, las lágrimas brotando de sus ojos. Caía de rodillas, el diario temblando en su mano, como si el peso de sus decisiones lo aplastara. La niebla se arremolinaba aún más, saboreando su desesperación, burlándose de él. «Enfréntalo, Javier, es lo único que te liberará», gritaron las sombras, acercándose con una voracidad que le heló la sangre. Las caras de los que había perdido se acercaban, sus miradas llenas de juicio. El lobisombre dio un paso al frente, la rigidez de su figura contrastando con la maleabilidad de la niebla. «No se trata solo de tu culpa, sino de todo lo que dejaste atrás, los que se fueron, aquellos a los que no volviste a ver. ¿Qué piensan ahora de tu huida?». Su voz vibraba en el aire, simulando un latido. Javier, a punto de caer en un abismo de pánico, se dio cuenta de que su historia no se limitaba a ese momento trágico. «No puedo quedarme atrapado aquí en la niebla», se dijo a sí mismo, levantándose con determinación. «Debo hacer lo correcto». Desesperadamente sostuvo el diario frente a sí, dispuesto a seguir leyendo. Un nuevo aire de valentía parecía insuflarse en él. Pasó las páginas temblando hasta que encontró una entrada que lo hizo detenerse. «Si alguien debe pagar, que sea yo. Doy mi vida por la verdad». El silencio se hizo eco a su alrededor. Miró al lobisombre, que se quedó observándolo con la expectativa de quien sabe que un cambio es inminente. «¿Qué significa esto? ¿Qué me estás pidiendo?». La desesperación se mezclaba con la brasa de una determinación aún verde. «Tu juicio comienza al final del camino, Javier. Solo tú decidirás si redimirte o caer para siempre». De repente, las sombras comenzaron a girar furiosas, como si una tormenta se estuviera formando. Los susurros crecieron hasta convertirse en gritos ensordecedores, y Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como un altar de sacrificio a lo que había hecho. Sabiendo que su tiempo se agotaba, extendió la mano hacia la niebla, respirando profundamente. «Lo enfrentaré, no huiré más», gritó, sintiendo el poder de sus palabras fluir a través de él. La niebla se retorció alrededor de su cuerpo, dispuesta a ahogarlo, y el eco de su promesa resonó en el aire.
Pero en ese momento de revelación, un nuevo y aterrador grito emergió de las sombras, un sonido que heló su sangre y casi lo hiciera caer de rodillas nuevamente. No era otro lamento, sino el desprecio de algo más siniestro. No te será tan fácil, Javier. El pasado siempre reclama su precio, gritó una voz familiar que emergió del caos. Javier sintió que el terror lo envolvía. La niebla no solo guardaba sus memorias, sino que también estaba despertando algo completamente nuevo y aterrador. ¿Qué era lo que había despertado? ¿Y qué otras verdades ocultas estaban a punto de revelarse? Su corazón retumbaba en su pecho mientras se preparaba para el próximo enfrentamiento con sus propios demonios. Javier se encontraba atrapado en una burbuja de espanto mientras la niebla se espesaba a su alrededor. La voz que resonaba, desgarradora y llena de resentimiento, le era familiar, enredándose en su mente como un arañazo en la piel. No puede ser, pensó, su corazón latía como un tambor en su pecho. Cada golpe era un recordatorio de que estaba vivo y al mismo tiempo en el límite de su propia cordura. «Ricardo», logró articular, aunque la palabra se sintió vacía, como una sombra sin significado. Esa voz lo había seguido desde siempre, acusadora y constante. «¿Por qué no te detuviste, Javier?». La perspectiva de su amigo emergió de las sombras, con su rostro marcado por el dolor y el desprecio. La niebla parecía iluminar sus rasgos, los ojos llenos de tristeza y decepción. «Te vi huir el día que todo cambió, me dejaste solo». Javier sintió el peso de esas palabras. Era como si las cadenas de su culpa se retorcieran más apretadas alrededor de su torso, robándole el aliento. Lo siento, no sabía», balbuceó, pero las sombras empezaron a girar a su alrededor, su percepción del tiempo mirando hacia atrás, mientras el eco de las risas se desvanecía en una espiral de penumbra. «¿No sabías? ¿Acaso eso lo justifica todo?». La voz de Ricardo se tornó fría, huesuda, como el mismo clima que los rodeaba. La niebla supersaturada parecía tomar forma de miradas inquisitivas, rostros que surgían en un ciclo de reproches detrás de su amigo. La angustia se agolpó en su garganta. «Detente, por favor», gritó Javier, su cabeza con las manos. «He venido aquí para enfrentar mi verdad. Si solo pudiera hacer que me escucharan». Pero en ese momento algo cambió. Las sombras en la niebla comenzaron a disolverse, y el lobizomben apareció ante él, su figura imponente y casi inmóvil, un oscuro reflexivo en su andar. «El juicio no está solo en tus actos, Javier, es el peso de tus decisiones. Cada uno de esos rostros que ves trae consigo un tributo». Javier se incorporó lentamente, su rostro pálido. «¿Qué tributo? ¿Qué es lo que quieren de mí?». La desesperación se hizo eco mientras el lobizombe se inclinaba, su aliento helado gustándole la piel. «Lo que debes ofrecer es tu aceptación, tu enfrentamiento con lo que realmente eres. Porque cada tiempo se repite, cada susurro se vuelve un grito. Mira a tu alrededor, ellos no están aquí para perdonarte, ni estar a tu lado. Ellos vienen a recordar por qué te persiguen». Las figuras en la niebla comenzaron a andar más cerca, la presión aumentó, apretando el aire en sus pulmones. Cada rostro mostró su historia, la decepción, la tristeza, la ira. Y en medio de ellos un brillo rojo intenso iluminó los ojos del lobizombe, el cual ahora hablaba con más fervor. «Uno a uno caerás en el abismo de lo que hiciste, morirás en pedazos hasta que entiendas que el miedo no se enfrenta huyendo. ¿Estás listo para mirar a la verdad?». La amenaza se erguía, como una nube oscura lista para aplastarlo. Javier tembló, sintiéndose pequeño al lado de la inmensidad de esta batalla interna que crecía en su interior. «No estoy listo», susurró, pero sabía que debía hacerlo. Y en ese instante la niebla dejó de moverse para convertirse en un espejo que reflejaba no solo sus miedos, sino todo lo que había querido olvidar.
De pronto comprendió que la respuesta estaba ante él, pero como una tormenta levantaría efectos devastadores si no la confrontaba. «¡Estoy listo!», exclamó con más fuerza de la que pensó que podría reunir. La niebla comenzó a girar otra vez, y las voces se unieron en un clamor tumultuoso. Pero antes que pudiera procesar el desembarco de la revelación, el lobizombe avanzó, su mirada firme y penetrante, como la luna que observa lo oculto desde lejos. «Entonces preséntate, Javier, revela tu verdad, antes que la niebla se erija en un nuevo profundo». Y al instante, un crujido resonó en el aire, como el principio de un cataclismo. Cada figura pareció vibrar ante lo que estaba por suceder, y las sombras se agolpaban en un frenesí sorprendente, mientras una última pregunta se enredaba en su mente. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que había lastimado tanto su alma? La niebla comenzó a cobrar vida, pulsando con una energía oscura que parecía alimentarse del miedo de Javier. Las voces se elevaban, distorsionadas, creando un coro de gritos enredados en el viento. Era como si la propia niebla se burlara de él, danzando alrededor, burlándose de su tentativa de enfrentarse a su pasado. «¿Qué has hecho, Javier?», resonó una voz entre la multitud, una voz que Javier reconoció bien. Era Marta, su hermana, a quien había olvidado durante tanto tiempo. Sus ojos reflejaban un vacío helado. «Te dejaste consumir por el miedo, y ahora todos pagamos por tu cobardía». La imagen de su hermana se desvaneció por un instante, pero su eco persistió en la oscuridad. Javier luchó contra el nudo en su garganta, sintiéndose impotente. «No, no fue mi intención. Yo estaba asustado», gritó, pero sus excusas se perdieron en el aire gélido, como hojas secas. «¿Asustado de qué?». La risa del lobizomén resonó a través de la niebla, una risa oscura que curtía hasta los huesos. «¿De perder tus amigos? ¿De ser incapaz de luchar? Esa no es la historia que ellos conocen. Tu verdad es muy diferente, Javier». Una oleada de recuerdos lo atrapó, las risas olvidadas, los días en que todo parecía pleno, y sin embargo, su corazón latía más rápido a medida que se acercaba la oscura realidad que había elegido ignorar, las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. La niebla se espesaba aún más, envolviéndolo en su frío abrazo. Javier cerró los ojos y recordó el día en que Ricardo lo necesitó, y él, en lugar de ayudarlo, dio la espalda. «¡Silencio!», rogó, abrumado, y el eco de su súplica resonó en su mente, rebotando sobre las paredes de la confusión que lo rodeaban. Pero no había silencios en esa oscuridad. Cada cara que emergía de la niebla lo acusaba, y Javier sintió que sus pies temblaban. «Es tu culpa, Javito», susurró otra figura. Esta vez era su madre, cuya voz dolía como una aguja en su corazón. «Te quedaste callado cuando debiste gritar, y ahora miramos desde el más allá, atrapados en el error de tu desprecio». La verdad lo abruma. Las sombras que lo rodeaban capturaban sus recuerdos más profundos y oscuros. La culpa se convertía en un monstruo al acecho, listo para devorarlo en cualquier momento. «Me he perdido», susurró, la desesperanza tomando forma. «Solo hay una forma de salir de aquí, Javier». El lobizomén se acercó aún más, casi a la distancia de un susurro. «Debes liberar a los que has condenado con tu silencio. Confronta la verdad, confronta el dolor, o te perderás en esta niebla para siempre». Pero la niebla se retorcía y giraba, formando un abismo en el que el tiempo y el espacio se desvanecían. Las figuras comenzaban a empujarlo, como si lo condujeran hacia la orilla del precipicio de su propia culpa.
Javier sintió que caía, su corazón martillando como un condenado, atrapado en un ciclo interminable de dolor. «Despierta, Javier, es tu única oportunidad», gritó un eco lejano, que sonó como una mezcla de todas las voces que lo habían atormentado. «No puedo», respondió, mientras caía sin parar. Y justo antes de perderse en la oscuridad, el último grito le atravesó el alma. «Entonces, prepárate para enfrentar el horror que has creado». El mundo a su alrededor se oscureció aún más, la niebla se volató, llevándose su último aliento, y en el fondo una palabra oscura reverberó, impregnando su mente con terror: «deshonor». En ese instante, algo en su interior estalló. La frase resonó como un trueno, como un presagio de una tormenta inminente. Cuando todo volvió en sí, Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Un oscuro reflejo de sí mismo se alzaba frente a él, con el rostro marcado por la misma culpa que lo había perseguido. Un hondo susurro recorrió el aire. «¿Listo para mirarte a ti mismo, Javier? Aquí comienza tu verdadero juicio». En ese instante, algo en su interior estalló. La frase resonó como un trueno, como un presagio de una tormenta inminente. Cuando todo volvió en sí, Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Un oscuro reflejo de sí mismo se alzaba frente a él, con el rostro marcado por la misma culpa que lo había perseguido. Un hondo susurro recorrió el aire. «¿Listo para mirarte a ti mismo, Javier? Aquí comienza tu verdadero juicio». La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando una escena aterradora que lo condenaría para siempre. ¿Qué haría ahora frente al ser que había creado? ¿Podría realmente aceptar su verdad? Un eco sibilante resonó mientras la niebla se abría, dejando entrever figuras fantasmales, y un profundo sentido de determinación se apoderó de Javier. La última pregunta flotó en el aire, cargada de un terror palpable. ¿Podrá enfrentar lo que realmente es? La niebla siguió disipándose, y cada figura emergente parecía arrastrar consigo un fragmento del pasado de Javier. Sus corazones, rotos y abandonados, latían en un eco siniestro mientras la oscuridad se iluminaba por momentos, revelando caras conocidas, rostros que alguna vez había amado, y que ahora solo mostraban dolor y reproche. «¿Eres tú, Javier?», dijo una voz desgastada y temblorosa. Era Ricardo, su amigo, o lo que quedaba de él. El vacío en sus ojos era tan profundo como el abismo en el que se había dejado caer. «Me dejaste solo, te volviste invisible». Javier sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las palabras de Ricardo eran como dagas, punzando su pecho. «Lo siento, no sabía. ¿Cómo? No podía», balbuceó, impotente, sintiendo cómo su alma temblaba. «Tus silencios son gritos que nadie escucha», respondió Ricardo, su figura desvaneciéndose más y más a medida que Javier daba pasos hacia atrás, como si el peso de la culpa lo empujaba hacia la nada. «Estás atrapado en este ciclo de visión selectiva, pero yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para hacerte recordar». Un frío helado recorrió la columna de Javier. Recordó aquel día, la noche en que la desesperación invadió a Ricardo y Javier optó por mirar hacia otro lado. La risa y la alegría se convirtieron en ecos ahogados. La niebla comenzó a cerrarse nuevamente, volviendo a girar a su alrededor, amenazando con tragárselo de nuevo. «Enfréntalo, Javier», gritó el lobisombes desde la penumbra. Sus ojos amarillos brillarían con un hambre voraz. «Acepta tus deshonras, y solo así podrás salir de este abismo». Pero su risa reveló el gozo instintivo que le provocaba. Javier sintió la presión del tiempo y el espacio aplastándolo. Cada respingo, cada figura que se desvanecía, traía consigo un grito que le helaba la sangre. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó, su voz quebrada, una mezcla de súplica y desafío. «Comienza a recordar», murmuró. Un susurro familiar que hizo que su estómago se retorciera. Era Marta una vez más, su presencia etérea más fuerte que antes. «Recuerda aquella noche, el instante en que todo se torció».
Mientras la niebla se enrollaba alrededor de él como serpientes, los recuerdos volvieron como olas implacables. La noche en que el silencio de Javier fue el último refugio de Ricardo, cuando un grito desesperado se perdió entre las sombras y la actuación indiferente. «Debí haber estado allí», gritó, sintiendo cómo los recuerdos lo golpeaban. De repente, los ecos de su pasado comenzaban a reformarse. Se vio a sí mismo tiritando en una esquina, ignorando la súplica de su amigo. Un horror infantil salpicó la escena, el momento en que su decisión lo condenó a un futuro de cadenas invisibles. En ese instante, el lobisomén levantó sus garras, y el frío miedo hizo temblar a Javier. ¿Vas a quedarte parado mientras todos te juzgan, Javier? ¿O vas a enfrentarte a la verdad que temes? El lobisomén se acercó más, y la niebla se volvió más densa. Javier, ahora al borde de la desesperación, contempló su reflejo en la niebla. «No puedo enfrentar esto solo», pensó, sintiéndose como una marioneta atada por sus propios hilos de culpa y miedo. Se dio la vuelta, decidido a confrontar al monstruo que él mismo había creado. «Muéstrame lo que soy», exigió, su voz firme pero desgastada. La niebla tembló ante su desafío. Un silencio abrumador llenó el aire, como si el universo esperara su respuesta. La tensión se volvió palpable, anticipando un desenlace que podría salvarlo o condenarlo por siempre. Pero el lobisomén sonrió, y su mirada se oscureció. «Entonces, prepárate para la verdad que no querrás ver». Justo en ese momento, un grito desgarrador retumbó en los ornamentos de la niebla, una advertencia de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Podrá Javier, atrapado entre su pasado y su futuro, enfrentar la realidad que ha tejido? Javier respiró hondo, tratando de apaciguar el torrente de emociones que lo asaltaba. La niebla había comenzado a despejarse, revelando el camino que había decidido tomar. Bajo las miradas acusadoras de sus amigos perdidos, comprendió que no podía seguir huyendo. La verdad exigía ser escuchada, y era tiempo de rendir cuentas, incluso si el costo era devastador. «Estoy aquí», gritó con fuerza, su voz resonando en el aire asfixiante. «Estoy listo para enfrentar lo que hice y lo que dejé de hacer». Las palabras sonaron a su alrededor como un eco persistente, vibrando en cada rincón de su mente. Frente a él, el lobisomén se erguía como un faro de sombras, su mirada fija en Javier. «La redención no es un camino fácil, Javier. Debes aceptar lo que has hecho y cargar con la verdad de lo que eres. Solo así podrás liberarte y darles a ellos la paz que merecen». Los rostros de Ricardo, Marta y los otros emergieron de la niebla, sus miradas entrelazadas en un testimonio silencioso. Javier sintió el fuego del arrepentimiento consumirlo. Ricardo, yo quise estar ahí, pero no supe cómo. Su voz se quebró. La culpa se arrastraba de vuelta como una sombra, susurrándole al oído los errores del pasado. «Siempre te importó más tu miedo que nuestra amistad», dijo Ricardo con tristeza. «Tu silencio fue nuestra condena. ¿Y ahora qué piensas hacer?» Javier sintió un nudo en su garganta, pero la determinación comenzaba a reemplazar su miedo. «Voy a decirles a todos lo que pasó, la verdad de esa noche. Prometo que no seré cómplice del silencio otra vez». La niebla retrocedió, como si el mismo universo respondiera a su resolución. El lobisombre asintió. Su mirada revelaba cualquier clase de duda, pero también un rayo de esperanza. «Hazlo entonces, suéltalos, solo así tu alma descansará». La severidad de su voz había cambiado, ya no era una amenaza, sino un pedido sincero. Con un paso firme, Javier se enfrentó a sus amigos, con la niebla disipándose a su alrededor. «Lo que hice fue atroz», comenzó, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra. «Esa noche di la espalda a Ricardo. Escuché su grito y no hice nada. Huí en lugar de ayudar, y hoy, frente a ustedes, reconozco que eso me convirtió en parte del monstruo que temía.
El silencio se hizo eco, las figuras ante él permanecieron inmóviles, pero la atención era palpable, como un hilo quilante conectando sus almas. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo prometer que nunca más permitiré que el miedo guíe mis decisiones. No serán olvidados, y su memoria vivirá como un recordatorio de la responsabilidad que todos compartimos. Las miradas de sus amigos comenzaron a transformarse, la furia y el dolor quedaron opacados por un destello de comprensión. «Gracias», susurró Ricardo, su voz tomando un matiz que atravesó a Javier como una caricia. «Finalmente estás aquí». Una paz indescriptible empezaba a llenar el aire. Las sombras comenzaron a disolverse, llevándose consigo todas las acusaciones. Con la furia amainando, Javier sintió que sus lágrimas caían, liberándolo de las cadenas que había llevado por tanto tiempo. Las figuras de sus seres queridos se desvanecieron lentamente, pero esta vez sin rencor. «Te hemos estado esperando», dijo Marta, antes de perderse en la niebla, su voz entrelazada con un amor infinito. Las sombras del lobisombre también se desvanecieron, y su presencia se reemplazó por un brillo reconfortante. «Ahora puedes vivir sin las cadenas de la culpa. El pasado no se olvida, pero tú decides qué hacer con él». Javier sintió una carga levantarse de sus hombros. La niebla que había sido su prisión se convirtió en un suave manto. La noche ya no lo asustaba. Se dio cuenta que podría abrazar sus recuerdos y forjar un futuro diferente. Finalmente, Javier miró hacia el horizonte. La luna llena brillaba, y una mezcla de tristeza y esperanza lo llenaban. Podía regresar a su casa, a su familia, y construir un nuevo camino. Un camino donde la verdad se alzaría como baluarte. Con cada paso hacia la salida de aquel lugar sombrío, sintió que la oscuridad se desvanecía. El lobisombre ya no era un ente amenazante, sino una lección invaluable de lo que significa ser un protector, de lo importante que es enfrentar el miedo y, sobre todo, la importancia de la verdad. Javier cruzó el umbral hacia un nuevo amanecer, un futuro lleno de promesas y la oportunidad de enmendar lo que había dañado. La niebla se había disipado, y con ello, el peso de su culpa. El camino estaba ante él, lleno de posibilidades que lo esperaba. Y aunque el pasado siempre estaría con él, ahora sabía que podría convertir ese dolor en fuerza. Se despidió del lobisombre, agradecido, y comprendió que nunca estuvo solo en su lucha. Era el final de una historia, pero el comienzo de un nuevo capítulo, donde la redención y el amor guiarían sus pasos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emocionantes y exclusivas como esta. Dale al botón de like ahora mismo, alimenta el algoritmo y ayuda a que más gente disfrute de estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y apoyar.